Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial sobre la sintaxis de la oración simple, donde repasaremos las nociones de atributo y complemento predicativo. Pensamos especialmente en los alumnos de los últimos cursos de la ESO o del bachillerato que quieren sentar bien sus bases gramaticales. Hablaremos en primer lugar de las nociones de verbo copulativo, semicopulativo y verbo pleno, para pasar a definir el atributo y el complemento predicativo o atributo con verbo pleno. En primer lugar, partamos de algunos ejemplos. En su hijo es encantador, identifiquemos el núcleo del predicado, para, haciendo la prueba de la concordancia, determinar el sujeto. En este caso, si ponemos en plural el verbo son, nos vemos obligados a decir sus hijos son encantadores. Hay pues una doble concordancia. Por un lado con un elemento que aparece en primer lugar, es un elemento nominal, y por otro con un elemento que concuerda en género y número con el anterior. El elemento nominal lleva la voz cantante y por tanto podemos decir que su hijo es el sujeto, y a lo que nos resta en el predicado lo vamos a denominar atributo. Esta cualidad que queda asignada al sujeto por la mediación de este verbo que carece de significado léxico y que es una mera cópula, una mera unión, un igual, podríamos decir. De esta manera hay un grupo nominal sujeto con su determinante y su núcleo, del que se predica por parte de este grupo verbal predicado nominal la propiedad de ser encantador. A este grupo adjetival es a lo que vamos a llamar atributo. Consideremos ahora la última de estas tres oraciones y busquemos el núcleo del predicado. En este caso, ingresó. Él ingresó en la enseñanza porque hay algo en el predicado que nos está indicando su género, muy preparado. Este elemento, muy similar al que acabamos de detectar en la oración copulativa. Se trata también de una cualidad del sujeto, una cualidad que asignamos a este sujeto gracias a la mediación del verbo. En este caso, a diferencia del anterior, el verbo sí tiene un significado pleno. Ingresar quiere decir introducirse, entrar, participar en esta enseñanza de la que estamos hablando. Así pues, analizando la oración, vemos que hay un sujeto omitido, él. El núcleo del predicado nos indica la acción que realiza, que es el ingreso, él ingresó. Ingresó en la enseñanza, hablemos en futuros videotutoriales del complemento circunstancial del lugar, y el modo en el que ingresó, muy preparado, es una cualidad con la que él ingresa. Veremos también la distinción que hay entre el complemento circunstancial de modo y el complemento predicativo en este caso. Ya nos está diciendo la concordancia en género y número, en lo que profundizaremos más adelante, que hay una relación muy especial con el sujeto. A este adjetivo, modificado por el adverbio, vamos a llamarlo complemento predicativo. Veamos ahora en tercer lugar esta oración, anduvo triste todo el día, y empecemos encontrando su núcleo, el núcleo del predicado, este es el verbo, andar, anduvo. Ahora comparémosla con esta otra, anduvo todo el día. Si nos fijamos en el primer caso, vemos que el verbo es un verbo con significado pleno. Andar quiere decir desplazarse dando pasos. Sin embargo, en el segundo, el verbo andar ha perdido este significado. Uno puede andar triste todo el día sin levantarse de la cama o de la silla. ¿Qué le ha ocurrido a este verbo? Que ha perdido su significado pleno para convertirse en algo muy parecido a un verbo copulativo. A esto vamos a llamarlo verbo semicopulativo. Y a la propiedad que tiene este adjetivo, triste, atributo. La función de la palabra triste es también dentro de esta oración la misma que dentro de la oración copulativa, la palabra encantador. Hablaremos entonces de un sujeto omitido, el ella, que encontramos por la prueba de la concordancia, que andan tristes. Este adjetivo tiene una única terminación para marcar el género y por tanto podría ser referido a él o a ella. Sin embargo, si ponemos en plural el sujeto, ellos anduvieron triste, no nos concuerda. Vemos por tanto que aquí también funciona esa concordancia con el sujeto y que hay esa relación tan especial, esa atribución de esa propiedad al sujeto por la mediación del verbo, como ocurre con un verbo copulativo. Por eso este es un verbo que consideramos semicopulativo y la función es la de atributo. El del complemento circunstancial hablaremos en futuros videotutoriales. Si a alguno le suena un poco extraño esto del verbo semicopulativo, tampoco se preocupe demasiado, porque si determinarais que este es un predicado verbal y aquí hubierais escrito complemento predicativo, en un examen se daría esto por válido igualmente. En rigor, los verbos semicopulativos son asimilables a los verbos copulativos y los complementos que hacen esta función se llaman atributos. Pero en realidad, el complemento predicativo no es ni más ni menos
que el atributo en una oración de verbo con significado pleno. Y por tanto, si a veces cuesta distinguir entre semicopulativo y verbo con significado pleno, hablar de complemento predicativo en lugar de atributo no es un gran error. Recapitulemos pues lo dicho. Consideremos las siguientes oraciones. Su hijo es encantador, la gente estaba contenta, la ciudad parece tranquila. En ella encontramos los verbos copulativos ser, estar y parecer. Son verbos, como veis, con escaso significado léxico y que son una mera unión entre el sujeto y el atributo. Es decir, el sujeto con la parte subrayada de cada una de estas oraciones. Su hijo con encantador, la gente con contenta y la ciudad con tranquila. Volvamos a tomar el ejemplo del verbo semicopulativo y comparemos anduvo todo el día con anduvo triste todo el día. Ha quedado explicado ya este ejemplo, vayamos a uno parecido. Se quedó en Madrid, frente a se quedó sorprendido. Se quedó en Madrid quiere decir permaneció en Madrid. El verbo tiene su significado pleno, este verbo pronominal. Sin embargo, en se quedó sorprendido se quedó sorprendido, estamos meramente diciendo que estaba sorprendido, que resultó sorprendido. Por tanto, este verbo es un verbo que se parece mucho a un verbo copulativo, que pierde su significado, el significado que tenía, cuando le añadimos este complemento, esta propiedad, a la que vamos a designar atributo. Por último, en ingresó en la enseñanza muy preparado, nos encontramos con un verbo con significado pleno. Ingresó. Y como ya hemos analizado esta oración, pues no tenemos más que decir que los verbos no requieren la presencia del atributo, denominamos a esta función complemento predicativo. Es importante que cuando analizamos una oración empecemos distinguiendo si el predicado es un predicado nominal, o sea, si tiene verbo copulativo, o si no lo tiene, es un predicado verbal, porque la sustitución en el predicado nominal por el pronombre lo nos va a dar el atributo, mientras que ya sabéis que en el predicado verbal nos dará en todo caso el complemento directo. En su hijo es encantador, lo es, nos dice que encantador es el atributo, la gente estaba contenta, lo estaba, en la ciudad parece tranquila, lo parece. La sustitución por el pronombre lo nos da, por tanto, el atributo en las oraciones copulativas. No así en las de verbo semicopulativo. Anduvo triste, lo anduvo, no nos suena bien. Se quedó sorprendido, se lo quedó, no nos suena bien. ¿Qué es el atributo? El atributo es la función sintáctica desempeñada entonces por sintagmas o grupos de palabras, generalmente no verbales, que se predican de lo designado por algún elemento nominal o oracional. Hemos puesto muchos ejemplos, aquí hay uno más. El atributo de la oración Martín está contento es contento. ¿Y el complemento predicativo? El complemento predicativo simplemente es el atributo que se predica de algún elemento nominal u oracional, generalmente a través de un verbo no copulativo. Un verbo con significado pleno. Hablemos un poquito más de los verbos semicopulativos. Atención, y no os preocupe distinguirlos de los verbos con significado pleno y hablar en estos casos de atributo, de complemento predicativo. Lo riguroso sería hablar de atributo, pero si no lo veis y ponéis complemento predicativo, lo vamos a dar por bueno en un examen, insisto en esto. Bueno, dicho esto, hay fundamentalmente tres tipos de verbos semicopulativos. Verbos de cambio, como hacerse, volverse, ponerse, pues volverse un canalla, volverse una bruja, hacerse mejor persona. Bueno, verbos de permanencia, andar, como los que hemos puesto en los ejemplos, conservarse, continuar, permanecer, o bien verbos de manifestación o presencia de estados o propiedades, como encontrarse, por ejemplo, enfermo, hallarse mejor, presentarse, revelarse, etc. A veces también los verbos ser, estar y parecer, que son fundamentalmente verbos copulativos, tienen significado léxico y entonces no son copulativos, sino como en estos ejemplos que veis delante de vosotros, son intransitivos. Por ejemplo, el verbo ser puede equivaler a existir. Pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Por ejemplo, puedo decir los idiomas para qué son. Pues son para comunicarse, es decir, sirven para comunicarse. En estos casos, el verbo ser no funciona como verbo copulativo, sino como verbo predicativo, tiene significado pleno. También ocurre algo parecido con el verbo estar, cuando, por ejemplo, equivale a hallarse. Si miráis en el diccionario, veréis una larga lista de usos, no son los fundamentales, no son los principales, pero también estos verbos se pueden utilizar en otro sentido como verbos no copulativos, como verbos con significado pleno. ¿Qué grupos de palabras pueden ser atributos? Pues preferentemente el grupo adjetival, es el que lleva la voz cantante, la mañana era soleada, el viajero parecía cansado, los dos contratantes quedaron satisfechos, en este caso estamos hablando de un verbo semicopulativo, o los bueyes caminaban lentos, y en este tenemos un complemento predicativo acompañando a este verbo con significado pleno, caminar.
En el caso del grupo nominal, pues aquí tenéis otros ejemplos, también pueden ser atributos. Luis es médico, parece un buen especialista, se hizo aviador o resultó la persona indicada. También el grupo preposicional, estoy de vacaciones o el vestido parecía de seda, que es tanto como decir sedoso. El grupo adverbial puede también ser el atributo, como por ejemplo cuando decimos de alguien que está estupendamente, de una persona que la encontré bien, o cuando preguntamos cómo era y respondemos diciendo que era alta. La puso delante, también es un ejemplo en donde aquí el complemento predicativo va con el complemento directo, igual que en el caso de la encontré bien, donde también el complemento predicativo acompaña al complemento directo, cosa que puede ser, como diremos a continuación. Las preposiciones subordinadas sustantivas o adjetivas sustantivadas también pueden ejercer esta función, y aunque este videotutorial se centre en la oración simple, ponemos algunos ejemplos para que los tengáis también en cuenta. Ser famoso es que lo paren a uno por la calle, ahí tenéis una sustantiva introducida por la conjunción subordinante que, o en esta otra, este capítulo es el que más me gusta y tenéis una relativa semilibre, una adjetiva sustantivada que hace también la función de atributo. El atributo, por tanto, concuerda con el sujeto cuando la morfología se lo permite. Como el protagonista del atributo suele ser un grupo adjetival, pues es fácil comprobar esa concordancia en el complemento predicativo en el atributo. Cuando no lo permite la morfología, porque estamos ante otras cosas, grupos preposicionales o adverbios, pues la sustitución por un adjetivo que sea equivalente a estos puede ayudarnos a confirmar que estamos ante un atributo o un complemento predicativo. Hay complemento predicativo del sujeto, como hemos venido explicando los ejemplos. Noelia caminaba exhausta. Ahí tenemos a Noelia y ahí tenemos el atributo exhausta. Pero también el complemento predicativo puede serlo del complemento directo. Lo compraste caro. Caro no se refiere a ti, que eres el sujeto. Tú compraste, sino al complemento directo. Lo compraste caro, la compraste cara. La concordancia nos está diciendo a quién se atribuye esa cualidad. En lo eligieron alcalde, pues igual diríamos si fuera la eligieron alcaldesa. La concordancia con el complemento directo, nos dice que es el complemento predicativo del complemento directo, no del sujeto. Igual en envío la carta sin estampilla, pero con un grupo preposicional, o en te veo estupendamente, o en la quiero aquí, donde tenemos dos adverbios, o en la llevaba en volandas, donde volvemos a tener un grupo preposicional. Me detengo un poco en te veo estupendamente y en la quiero aquí. Fijaos la diferencia que hay entre un complemento circunstancial de modo y un complemento predicativo. Cuando yo digo te veo estupendamente, estoy diciendo que tú estás bien, estás sano, estás guapo, no sé. No quiere decir que yo tengo una vista maravillosa, que yo veo perfectamente, que te diviso bien. El estupendamente no es un modo en el que yo te veo, es una cualidad que tú tienes cuando yo te veo. En la quiero aquí ocurre algo parecido. Aquí no es el lugar en el que yo quiero, sino dónde quiero que ella esté. Por tanto, ese aquí se refiere al complemento directo, a ella. No se refiere a una cualidad, a una propiedad, a una circunstancia de mi querer. No es un circunstancial de lugar, sino que es un complemento predicativo. En estos casos, que pueden presentarse ambigüedad y que tienen dobles lecturas, seguramente en los exámenes pues podemos admitir las dos interpretaciones, o no nos vamos a poner tan estupendos, y si ponéis otra cosa, pues bueno, creo que es aceptable también esas lecturas. Hay complemento predicativo de otras funciones que son frecuentes, por ejemplo, del complemento indirecto. Le extrajeron la muela dormido, ese dormido es a él, es el complemento indirecto, le. Lo hay para el complemento regido, del que hablaremos en futuros videotutoriales. ¿Se acuerdan ustedes de Enrique borracho? Pues es una cualidad de Enrique, y estoy atribuyendo esa cualidad a Enrique, no adjuntando el adjetivo, no considerándolo aquí un adyacente, sino por la mediación del verbo, en realidad. Estoy recordando a Enrique con una cierta cualidad. Igualmente en Enrique llegó cansado, cansado es el atributo, pero si decimos en lugar de Enrique cansado en un complemento del nombre, la llegada de Enrique cansado, aquí de nuevo, cansado se refiere a Enrique, que en este caso es un complemento del nombre, de la llegada, no es un adyacente de Enrique. Bueno, y repito igualmente, si en este caso lo consideráis sencillamente un adyacente, pues tampoco lo daríamos esto por malo en el examen, pero que sepáis que en realidad, en sentido estricto, un complemento predicativo también lo puede ser del complemento del nombre, o del complemento regido, o del complemento indirecto. Son infrecuentes, lo normal es que sea del sujeto o del complemento directo.
Abordemos a continuación un problema que a veces os presenta dificultad, que es la distinción entre el complemento predicativo y el complemento circunstancial de modo. Os he colocado algunas oraciones a la izquierda y otras a la derecha. Las víctimas huyen desesperadas, nombraron presidente al candidato, o déjame con mis locuras, que es tanto como decir déjame tranquilo. Frente a, él hablaba inteligentemente, o ellos se ríen descaradamente. Para distinguir, lo primero que tenemos que tener clara es la definición. El complemento predicativo atribuye una cualidad al sujeto u otros complementos con la mediación del verbo. Es lo que ocurre en los casos de la izquierda. Desesperadas es una cualidad de las víctimas atribuida por la mediación del verbo huir. Presidente es una cualidad del candidato, complemento directo en este caso, por la mediación del verbo nombrar. Tranquilo es una cualidad del complemento directo por la mediación del verbo. Sin embargo, en las ecuaciones de la derecha lo que estamos es dando una circunstancia de la acción verbal. Él hablaba inteligentemente, no quiere decir que él sea inteligente, de hecho puede hablar con sensatez, aunque no sea una persona especialmente espabilada, en cierta circunstancia, en cierto contexto. O ellos se ríen descaradamente, no estamos diciendo que ellos sean descarados, sino que ríen de cierto modo, de un modo abierto, de modo desinhibido. En segundo lugar, lo que es una prueba de identificación determinante es que si la morfología lo permite, el complemento predicativo concordará en género y en número con el sujeto o con el complemento al que acompañe. Las víctimas huyen desesperadas, mientras que los perseguidos huirán desesperados o la víctima desesperada. Hay una concordancia en número y en género. Sin embargo, el complemento circunstancial de modo jamás concordará en género y número, ni con el sujeto ni con el complemento directo, porque suele tener un carácter adverbial o ser un grupo preposicional en donde no se puede dar esta concordancia. Por último, el complemento circunstancial jamás es argumental. Una de las características esenciales de este complemento es que se puede prescindir de él y el verbo contiene todo el significado. Ellos se ríen, él habla. Sin embargo, en el complemento predicativo, no siempre, por ejemplo, en las víctimas huyen desesperadas, podemos prescindir de desesperadas y el verbo intransitivo sigue teniendo sentido, las víctimas huían. Pero sí, cuando el complemento predicativo complementa al complemento directo, en el caso de algunos verbos, sí tiene carácter argumental. Nombraron al candidato y esperamos todos aquí una cualidad que se atribuye a este candidato. Esperamos todos, el complemento predicativo, esperamos todos que nos digan que lo nombraron presidente. En síntesis y recuperando lo que hemos dicho en otros videotutoriales, lo primero es identificar el núcleo del predicado, lo segundo, identificar el sujeto, lo tercero, determinar si el núcleo del predicado es copulativo o no. En este caso, si el núcleo del predicado es copulativo, el pronombre lo nos va a ayudar a encontrar el atributo. Si el núcleo del predicado no es copulativo, es un verbo semicopulativo, un verbo pleno, podría haber un atributo, un complemento predicativo del sujeto de otros complementos. Para ello, hacemos las pruebas que hemos explicado en este tutorial. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido de ayuda este videotutorial.